No parpadees. Regresé de mi última misión y lo primero que vi al abrir la puerta fue el retrato de bodas torcido y a mi esposa tirada en el suelo de la sala, respirando a golpes como si el aire fuera un lujo. ¡Amor!, grité, y ese grito aún me vibra en los huesos. Mi celular estallaba con notificaciones bancarias, el monitor del glucómetro pitaba, y el reloj de mi padre, mi promesa de volver, temblaba en mi muñeca. Antes de seguir, te pido algo. Quédate hasta el final, suscríbete, actívala campana y cuéntame desde qué ciudad escuchas mi historia. Quizá hoy evitemos que otra familia viva esto, porque mientras yo apretaba su mano fría y marcaba al 911, mi hijo no respondía. Y cuando por fin contestó, su risa se mezcló con música de fondo. Estoy ocupado, papá. Ese ocupado retumbó más fuerte que las sirenas cuando llegó la ambulancia. Yo había regresado para empezar de nuevo, y me encontré con mi hogar colgando de un hilo. Aquel amanecer en La Paz parecía dorado, pero lo recuerdo gris. Soy veterano. 40 años de disciplina no me prepararon para verla agonizar sobre las baldosas que ella misma fregaba cantando. La ambulancia nos tragó con su luz azul. Saturación en 81, presión inestable, dijo la paramédica. En el trayecto, mi mente hizo inventario, su insulina, los estudios programados, las citas. Todo pagado por mí antes de irme. ¿Qué falló? Al llegar al hospital, la enfermera de admisión me miró con respeto al ver mi credencial militar, pero sus ojos se llenaron de pena al abrir el expediente. Señor, su esposa canceló consultas, hubo retrasos en medicación, el seguro está suspendido por falta de pago. Sentí que el mundo se inclinaba. ¿Falta de pago? Yo había dejado cubierto todo un año, y ahí, entre papeles y una camilla que se alejaba, brotó la primera sospecha. Alguien había cortado el puente mientras yo estaba lejos, y ese alguien tenía mi apellido. Me quedé solo frente a la máquina de café, con el pitido de monitores al fondo. Abrí la app del banco. Cargos desconocidos, compras de lujo, abonos y retiros a horas absurdas. La cuenta de gastos médicos, vacía desde hacía 2 meses. Revisé rápido los titulares de autorización. Mi firma digital aparecía en un traspaso nocturno. No era mi firma. Llamé a mi hijo. «Fue todo legal, papá», dijo, voz baja. «Mamá me dio permiso». Mentira. Ella nunca habría dejado de pagar su tratamiento. «¿Dónde estás?», pregunté. Silencio, risas detrás, una canción bailable. Colgué con la sangre hirviendo y caminé hasta UCI. Mi esposa, entubada, apenas movía los párpados. «Llegó a tiempo», dijo el médico, «pero viene muy descompensada. Si hubiera recibido la medicación sin interrupciones, estaríamos hablando de otra cosa». Golpe seco. Otra cosa es una vida. Apoyé la frente en la puerta fría de vidrio. No iba a llorar, no todavía. Primero iba a entender quién le arrebató el aire. Congelé las cuentas en un solo movimiento. Bloqueé tarjetas, activé alertas, pedí auditoría de firma. Me fui a casa por documentos. El silencio olía a polvo y perfume antiguo. En la mesa, junto a los santos de mi esposa, encontré la carpeta del seguro con 3 notificaciones sin abrir. Bajo el tapete, la caja donde ella guardaba recibos. Faltaban talonarios. En el cajón del aparador, un sobre con notas a mano. Dijo que era para invertir, prometió reponerlo. Reconocí la letra temblorosa de mi mujer. Mi hijo había estado aquí, frente a estos santos, pidiendo dinero de tratamiento para invertir. Apreté el reloj de mi padre hasta lastimarme la palma. Llamé a un viejo amigo de la Marina, ahora en la unidad antifraude. «Revísame estas cuentas, hoy». No prometió milagros. Me dio algo mejor. Un encamino. Volví al hospital con la carpeta al pecho, como si abrazarla a ella fuera posible a través del cartón.
Primer parteaguas. Cuando entré, mi esposa abrió un poco los ojos. No sé si fue mi voz o el roce de mis dedos. Perdón, murmuró. Yo confié. No pidas perdón, amor. Aquí estoy. El médico me explicó el plan. Estabilizarla, corregir desbalances, reponer lo que el tiempo y la negligencia le quitó. Tomé su mano y le hablé del mar, de la casa, de las bugambilias que tanto cuidaba. Por dentro, mi cabeza tallaba otra promesa. Nadie volvería a tocar su vida sin pasar por mí. Antes de que acabara la hora, sonó mi celular. Mensaje de mi amigo. Encontré transferencias a una cuenta alias Proyecto Bahía. Titular: tu hijo. Hay compras en joyería y reservaciones de yate. Se me nubló la vista. Respiré hondo, acerqué mi frente a la suya y le susurré: resiste, yo me encargo del resto. Si alguna vez fui soldado, esa noche volví a serlo. El médico fue claro: cada hora cuenta. Me dejó quedarme. Yo, sentado, repasé nuestra historia como quien afila un arma. Bodas sencillas, casa levantada a pulso, domingos de sopa y boleros. No éramos perfectos, pero siempre estuvimos juntos. Marqué a mi hijo de nuevo. Papá, estás exagerando, dijo. Mañana voy. Le conté lo del seguro, lo de Uzi, lo de su madre, pidiendo aire. Silencio. No hagas drama, zanjó. Colgué. El dolor cambió de forma. Ya no era brasa difusa, era filo. Abrí notas y redacté autorización para que todo lo de mi esposa pasara a firma única mía. Llamé al notario nocturno de guardia. Llegó con ojeras y decencia. Firmamos junto a la UCI, con la jefa de enfermeras como testigo. Me temblaban las manos, no de edad, sino de rabia. Afuera, la paz dormía. Aquí adentro, yo me negaba a hacerlo. Al amanecer, mi amigo de antifraude llegó con café fuerte y un folder peor. Tu hijo movió dinero de la cuenta médica a un fondo que jamás existió. Hay prestanombres, pero el rastro es claro. Puedo alertar al fiscal si tú... Hazlo, respondí sin titubear. Pero no hoy, primero ella. Porque aprendí que la justicia sin prioridad es apenas ruido. Entré con el médico. Ha respondido a líquidos, pero el páncreas viene fatigado. Necesitamos continuidad estricta. Continuidad, eso que la avaricia rompió. Pedí una enfermera de apoyo 24/7. Pagué, de mi bolsillo, el mío, no el saqueado, y puse un cuadro de la Virgen en la cabecera. No me importa en qué creas, esa mirada sostiene paredes. Tomé su mano. No estás sola, mi general. Bromeé como cuando me despedía para mis misiones. Estaba pálida, sí, pero en su boca se dibujó la sombra de una sonrisa. Era suficiente para resistir otro día. Volví a casa a las 10 para ducharme y regresar. El retrato de bodas ya no estaba torcido. Lo enderecé con rabia y cuidado, a la vez. En la cocina, la tetera aún tenía olor a canela. Abrí el cajón de las cartas y encontré una con fecha de hace 2 semanas. Cariño, no te preocupes. Nuestro hijo dijo que todo está controlado. Yo confío. Tragué fuego. Debajo, otra. Un presupuesto de laboratorio rechazado por fondos insuficientes. En la esquina, su letra, preguntar a Darío. Cerré los ojos. El amor de una madre es la puerta por la que entra cualquier traidor. No iba a permitir que la pisotearan. Llamé al banco, activé denuncias, blindé la casa, cambié cerraduras, puse una copia de todo en una carpeta azul, salud. Otra roja, fiscal, y la tercera blanca, esperanza. Esa viajaría conmigo al hospital. Cuando regresé, ella dormía más tranquila. Me senté y le leí en voz baja nuestras cartas viejas. Le conté del malecón, de la primera vez que vimos peces voladores, del miedo que me confesó antes de nuestro primer hijo. Vamos a estar bien, aunque no sepamos cómo, le prometí. A media lectura, vibró el celular. Mensaje de mi hijo. Papá, estás haciendo un show. Lo del yate fue por trabajo, no inventes.
Releí sus palabras y por primera vez no sentí confusión. Sentí claridad. Le respondí: tu madre respira por máquinas. Tus trabajos pueden esperar toda una vida, pero su vida no. Silencio. Guardé el teléfono, me incliné y le canté bajito el bolero que siempre le robaba una risa. Contigo aprendí. Su saturación subió 2 puntos. Te juro que lo vi. A veces el alma también es medicina. Al día siguiente, pediatría trajo un carrito con libros para familiares. Elegí uno de mar y otro de oraciones. Entre página y página, mi amigo envió el último reporte. El fiscal aceptó. Cuando des la señal, actuamos. Miré a mi esposa. Tenía los párpados más rosados, la piel menos tensa. El médico dijo: si sigue así, en 24 horas intentamos reducir soporte. 24 horas, el número más largo de mi vida. Me levanté, enderecé de nuevo el cuadro, besé su frente y dije en voz de soldado y de esposo: aguanta, cuando abras los ojos, vas a encontrarlo todo en su sitio, menos la silla en la que se sentaba el que te falló. Esa la vamos a tirar al mar. Y mientras el monitor latía con calma, supe que había empezado la segunda parte de esta guerra, la de salvar su vida y la de salvar nuestro nombre. El hospital se había vuelto mi cuartel. Cada pasillo era una trinchera, cada puerta cerrada, un campo de batalla que no podía abandonar. A las 5 de la mañana, con el primer café en mano, caminé hasta la UCI y me encontré con la enfermera jefa. Señor, su esposa está respondiendo mejor de lo que esperábamos, me dijo con una sonrisa breve pero sincera. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no dejé caer. Me acerqué a la cama y le tomé la mano. Estaba un poco más tibia. Ese simple detalle me dio la fuerza de un ejército. Le hablé despacio, recordándole los viajes al pueblo, las tortillas recién hechas que tanto le gustaban, la manera en que se enojaba cuando yo olvidaba apagar la luz del pasillo. Ella no abrió los ojos, pero su respiración se volvió más acompasada. Ese fue mi milagro de la mañana. Mientras tanto, mi celular seguía vibrando con mensajes de mi hijo. No los abrí. No quería leer excusas ni mentiras. Ese día, lo único que me importaba era que ella resistía, que aún había vida aferrándose a la nuestra. A media mañana me reuní con el médico de guardia. Sus palabras fueron una mezcla de esperanza y advertencia. La estabilizamos, pero su cuerpo está muy fatigado. Debemos seguir con extremo cuidado. Asentí con seriedad, como quien recibe órdenes en un frente de guerra. Salí a caminar por el pasillo, intentando calmar la tormenta que llevaba dentro. Recordé nuestra primera casa, con techo de lámina y paredes de adobe. Ella barría con una escoba de palma, cantando mientras yo trabajaba horas extras en la construcción. Juntos levantamos muros, sueños y una familia. Ahora, verla frágil y dependiente de máquinas era un golpe que no podía aceptar con pasividad. En ese momento supe que mi misión no era solo cuidarla en el hospital, sino asegurar que jamás volviera a faltarle lo necesario. Abrí mi cuaderno y escribí: cuando salga, tendrá lo que merece: paz, salud y dignidad, y nadie más tocará su vida sin permiso. Aquella frase no era un deseo, era una orden, mi orden, y las órdenes en mi vida siempre se cumplen. El reloj de pared marcaba las 2 de la tarde cuando entró mi amigo de la Marina con un folder más grueso que el anterior. Lo dejó sobre la mesa de la sala común, lejos de la vista de otros. Aquí tienes las pruebas, movimientos, facturas, nombres. Tu hijo no solo vació la cuenta de tu esposa, usó prestanombres para cubrir deudas de apuestas. Me quedé helado. El hijo que criamos con esfuerzo, el que recibió educación universitaria gracias a los sacrificios de su madre, había hipotecado su dignidad por la avaricia. Abrí el folder y vi recibos de yates, fiestas, relojes de lujo. Sentí náuseas.
Cerré los ojos y recordé a mi esposa empeñando hasta sus anillos para pagarle un curso extra cuando estaba en la universidad. Todo ese sacrificio convertido en cenizas. Golpeé la mesa con el puño y mi amigo me miró en silencio. «No actúes con rabia», me dijo. «Usa la estrategia que siempre usaste en el campo. Paciencia». Asentí. Era cierto. La rabia se consume, la estrategia transforma, y yo estaba decidido a transformar esta traición en justicia. Volví a la habitación, y ella dormía, con un suspiro suave que me devolvió calma. Me senté a su lado, abrí el cuaderno y comencé a escribirle una carta, no para leerla en ese momento, sino para entregársela cuando despertara. Le conté todo. Lo del seguro, lo de las cuentas, lo del folder. Le prometí que jamás volvería a estar sola, que la protegería incluso de los nuestros si era necesario. Mientras escribía, las lágrimas caían sobre el papel, borrando algunas palabras. No las limpié, que quedaran ahí como testimonio de lo que sentía. Cuando terminé, doblé la carta y la guardé en la carpeta blanca. Esperanza. Al mirarla de nuevo, entendí que escribir era también una forma de sanar, de ordenar el caos, porque las palabras tienen un peso que a veces ni las armas alcanzan. Tomé su mano y le susurré: «Cuando despiertes, leerás esto y sabrás que aún podemos levantarnos de las cenizas». Y en ese instante juraría que movió los dedos como si confirmara mi promesa. Esa noche fue la más larga de todas. El hospital estaba en silencio, interrumpido solo por el pitido de las máquinas. Afuera, la ciudad dormía bajo un cielo despejado. Yo, en cambio, no podía cerrar los ojos. Tenía miedo de que, al hacerlo, ella se fuera sin despedirse, así que me quedé despierto, observándola, recordando nuestra vida. La vi joven otra vez, con trenzas largas, corriendo en las fiestas del pueblo. La recordé preparando café en las madrugadas frías, esperándome cuando regresaba cansado del trabajo. Y entendí que no podía permitir que todo eso terminara aquí, en esta cama. Apreté su mano y recé como no lo hacía desde hacía años. No pedí milagros, solo pedí tiempo. Y mientras recitaba palabras que había olvidado, sentí una paz extraña recorrerme el pecho. Como si alguien me dijera: «Resiste, ella aún no ha terminado su historia». Ese susurro invisible me sostuvo hasta el amanecer, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana y me hicieron creer, aunque fuera un poco, que todavía había esperanza. A primera hora, el médico entró con un gesto serio. «Está respondiendo. No es mucho, pero es una señal clara de mejoría». Esas palabras fueron como agua fresca en medio del desierto. Me incliné hacia ella y le dije al oído: «¿Escuchaste, amor? Estás ganando esta batalla». Y por un segundo juraría que sus labios intentaron moverse. Fue suficiente. Llamé a nuestra hija, la única que siempre se mantuvo cerca. Le pedí que viniera al hospital. Cuando llegó, con lágrimas en los ojos, se arrodilló junto a la cama y le habló con ternura. Verlas juntas, aunque una estuviera postrada, me llenó de fuerza, porque comprendí que la familia verdadera no se mide en número, sino en lealtad. Esa tarde, mientras hablaba con mi hija, decidimos algo. Cuando saliera, reconstruiríamos la vida desde cero, aunque hubiera que cortar lazos. No importaba lo que hubiera que perder, mientras no la perdiéramos a ella, y ese pacto fue como un escudo que nos envolvió a los tres. Su respiración, aunque débil, pareció acompasarse con nuestras palabras. El siguiente día trajo consigo una prueba dura. El médico dijo que necesitaban hacerle un procedimiento invasivo. «Riesgo alto», advirtió, «pero necesario». Sentí el piso moverse bajo mis pies. Miré a mi hija y vi en sus ojos el mismo miedo. Nos tomamos de la mano los tres, mi hija, mi esposa y yo.
Le susurré, estamos contigo, no estás sola. Firmé los documentos con la mano temblorosa. Las horas de espera fueron eternas. Caminaba de un lado a otro por el pasillo, repasando cada recuerdo, cada decisión. Cuando finalmente salió el médico, supe que algo había cambiado. Salió bien, hubo complicaciones, pero está estable. Me desplomé en una silla, con un nudo en la garganta. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, porque en ese instante entendí que la vida nos estaba dando otra oportunidad. Y juré que no la desperdiciaría, que si ella salía adelante, usaría cada minuto para demostrarle que no todo estaba perdido, que aún podíamos recuperar la dignidad que nos arrebataron. Esa noche, mientras ella descansaba tras el procedimiento, me quedé escribiendo otra vez en mi cuaderno. Escribí sobre la traición de nuestro hijo, sobre la fuerza de nuestra hija, sobre la esperanza que aún teníamos. Y al final de la página escribí una frase: el amor es más fuerte que la avaricia. Esa frase se quedó grabada en mí, porque era la verdad que sostenía todo. Me acerqué a la cama, le acaricié el cabello y le dije, vamos a ganar, porque nuestro amor es más grande que su codicia. Ella no respondió, pero en el monitor vi un leve cambio en su ritmo, y quise creer que me había escuchado. Afuera el viento soplaba con fuerza, como si quisiera borrar el pasado y darnos un nuevo comienzo. Cerré el cuaderno, apagué la luz y me quedé a su lado, con la certeza de que aún quedaba mucho por escribir, porque mientras hubiera un latido, había una historia que no había terminado. A la mañana siguiente, mi hija trajo flores frescas y las colocó junto a la cabecera. Mamá siempre decía que las flores le daban fuerza, me dijo. Sonreí y asentí. Nos sentamos juntos y comenzamos a contarle anécdotas, como si estuviera escuchando. Le hablamos de la vez que casi se incendia la cocina por un pastel olvidado en el horno, de cómo nos reíamos cuando la lluvia entraba por el techo de lámina, de las navidades en que, aunque no había dinero, siempre había alegría. Al contar esas historias, noté que su expresión cambiaba, como si en algún rincón de su conciencia las estuviera reviviendo. Mi hija tomó su mano y la acarició con suavidad. Te necesitamos, mamá, no nos dejes. Yo no pude contener las lágrimas, porque en ese instante comprendí que aunque la traición de nuestro hijo nos había herido, aún teníamos un motivo para luchar, el amor verdadero que nos unía, y ese amor era suficiente para enfrentar cualquier tormenta. Esa tarde, el médico nos llamó a su oficina. Ha habido avances, nos dijo, lentamente, pero están ahí, es fuerte. Está luchando. Me quedé en silencio, procesando cada palabra. Miré a mi hija y vi en ella una chispa de esperanza que hacía tiempo no veía. Cuando salimos de la oficina, caminamos juntos por el pasillo en silencio. Cada paso era pesado, pero también estaba lleno de fe. Volvimos a la habitación y me senté junto a mi esposa. Le tomé la mano y le dije, «¿Escuchaste, amor? Eres una guerrera, y nosotros vamos a pelear contigo hasta el final». Cerré los ojos y recordé nuestra boda, su vestido sencillo, la música de guitarra. Esa imagen me dio fuerzas para sonreírle, aunque ella no pudiera verme, porque entendí que aunque la vida nos golpeara con fuerza, mientras hubiera amor, siempre habría motivos para resistir. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí unos minutos en la silla, con la certeza de que la batalla no estaba perdida. El día siguiente amaneció con un silencio distinto. En la sala de cuidados intensivos, las máquinas seguían marcando el compás de la vida de mi esposa. Pero algo en el ambiente se sentía más liviano. Tal vez era mi esperanza, o tal vez era esa fuerza invisible que aparece cuando uno decide no rendirse.
Me acerqué a ella y le hablé de nuestras promesas, los viajes que nunca hicimos, los lugares que soñamos visitar juntos. ¿Recuerdas, amor, cuando decías que querías conocer el mar de Veracruz? Te lo prometo, si sales de aquí, iremos, no importa cómo, no importa cuándo. Mientras hablaba, noté que apretaba débilmente mi mano. No fue casualidad, lo sé. Era su manera de decirme, sigo aquí. En ese instante, el dolor y el cansancio se transformaron en combustible. Me levanté de la silla con la firmeza de un soldado que sabe que aún queda batalla, porque entendí que mientras ella luchara, yo no tenía derecho a rendirme. Afuera, la ciudad se movía como siempre, indiferente, pero dentro de esa sala la vida nos estaba dando una nueva oportunidad, y yo iba a pelear por ella con todo lo que quedara de mí. Más tarde, mientras la observaba dormir, entró nuestra hija con una libreta en las manos. «Papá, he estado escribiendo cartas para mamá para que las lea cuando despierte», me dijo con lágrimas en los ojos. Me emocioné al ver esas páginas llenas de amor, recuerdos y promesas. Nos sentamos juntos y comenzamos a leerlas en voz alta. «Mamá, te extraño cuando preparo café porque siempre decías que el tuyo era mejor. Te extraño cuando voy al mercado porque siempre sabías elegir la fruta más dulce». Al escuchar esas palabras, sentí que el ambiente en la sala cambiaba. Era como si las paredes grises del hospital se llenaran de color, como si cada palabra escrita por nuestra hija devolviera un poco de vida a ese cuerpo cansado. En medio de la lectura, juraría que una lágrima rodó por la mejilla de mi esposa. Mi hija me miró con los ojos brillando de esperanza y susurró, «Ella nos escucha, papá». Y yo lo creí, porque en ese instante sentí que el amor de madre es tan fuerte que no hay silencio ni máquina que pueda borrarlo. Esa tarde decidí hablar con el sacerdote del hospital, no porque buscara consuelo religioso, sino porque necesitaba fuerzas extra para sostenerme. Me escuchó en silencio, con paciencia, y al final me dijo, «El amor que usted le da a su esposa es la mejor medicina. No subestime lo que significa estar aquí, porque su presencia es más poderosa que cualquier tratamiento». Salí de esa conversación con un nuevo entendimiento. Siempre había pensado que proteger significaba luchar, gritar, resistir, pero ahora comprendía que a veces proteger significa simplemente estar, aguantar en silencio, sostener una mano. Entré otra vez a la habitación y me quedé observándola en calma. En su rostro, aún marcado por el cansancio, reconocí la misma mujer que me acompañó en mis peores derrotas y en mis pocas victorias. Y en ese instante decidí algo. Aunque me doliera verla sufrir, yo estaría ahí cada minuto, porque ella lo hizo conmigo durante toda nuestra vida. Esa decisión me dio paz, una paz rara, pero suficiente para resistir otro día más. El doctor entró esa noche con un informe más, alentador. Su cuerpo está reaccionando. Es frágil aún, pero vemos signos claros de recuperación. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Agradecí en silencio, no al doctor, no a las máquinas, sino a la fuerza de mi esposa, porque sabía que esa mejoría no era casualidad, era su espíritu negándose a rendirse. Me acerqué y le susurré, «Eres más fuerte de lo que imaginas, amor. Siempre lo fuiste». Recordé la vez que se quedó despierta toda la noche cuidando a nuestra hija enferma, o cuando vendió sus joyas para que yo pudiera terminar de pagar una deuda. Ella siempre fue nuestra columna, nuestra guerrera silenciosa. Ahora, verla resistir me demostraba que seguía siendo la misma. Esa noche me senté con mi hija y hablamos de lo que haríamos cuando saliera del hospital. «Vamos a celebrar en casa con flores y música, como a ella le gusta», dije. Nuestra hija sonrió por primera vez en semanas,
y esa sonrisa fue un recordatorio de que la esperanza no solo se siente, también se contagia. El amanecer del día siguiente trajo consigo un regalo inesperado. Cuando entré a la habitación, la encontré con los ojos entreabiertos. Fue apenas un instante, pero suficiente para hacerme sentir que todo el sacrificio valía la pena. ¿Me escuchas?, le pregunté con voz temblorosa. No respondió, pero el leve movimiento de sus labios me dio la certeza de que estaba luchando por volver. Llamé a nuestra hija, y juntas nos quedamos a su lado, hablándole, recordándole historias. Le contamos de nuestro viaje al pueblo cuando la camioneta se quedó varada, de las risas que compartimos mientras empujábamos en medio de la lluvia, de cómo al final terminamos todos empapados, pero felices. Nuestra hija reía entre lágrimas, y yo también, porque esas memorias no eran solo recuerdos, eran la prueba de que nuestra familia tenía raíces fuertes, y esas raíces eran las que ahora sostenían a mi esposa en su batalla. Esa mañana me arrodillé junto a su cama y recé de nuevo, pero esta vez no pedí. Solo agradecí, porque entendí que cada señal de vida era un milagro en sí mismo. Esa tarde, mientras nuestra hija fue a casa a descansar un poco, yo me quedé solo con mi esposa. El silencio de la sala se sentía pesado, pero también íntimo. Me incliné hacia ella y le hablé como si no hubiera nadie más en el mundo. Perdóname por mis ausencias, por las veces que puse el trabajo antes que a ti. Perdóname por no decirte más seguido cuánto te amo. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero no intenté detenerlas, porque a veces el alma necesita vaciarse para volver a llenarse. Le besé la frente y le prometí que, si despertaba, todo cambiaría. No más silencios innecesarios, no más excusas. Viviríamos cada día como si fuera el último. En ese instante sentí que su respiración se volvía más profunda, más estable. Fue como si mi confesión hubiera llegado a lo más hondo de su ser. Me quedé en silencio, sosteniendo su mano, con la certeza de que aunque la vida es frágil, el amor puede ser un puente incluso en medio del dolor más profundo. Los días en el hospital comenzaron a mezclarse entre sí. El tiempo se medía en cambios de turno de enfermeras y en informes médicos, pero para mí cada día era un capítulo nuevo de esta batalla. Había momentos de desesperación, cuando el monitor bajaba su ritmo, y momentos de alivio, cuando mejoraba. Aprendí a no confiar en los extremos, sino en la constancia. Y en esa constancia, mi esposa demostraba que seguía luchando. Esa mañana, mientras desayunaba un café frío en la sala de espera, pensé en nuestra vida juntos, en cómo construimos un hogar con tan poco, en cómo hicimos felices a nuestros hijos con lo mínimo. Y entendí que esa fortaleza que ella tenía no había desaparecido, solo estaba escondida detrás de la enfermedad. Decidí entonces que, si salíamos de esto, no permitiría que volviera a cargar con tanto peso, que sería yo quien la cuidara, como ella siempre me cuidó a mí. Esa promesa se convirtió en mi motor, y cada vez que me sentía débil, la repetía como un mantra: esta vez yo cuidaré de ti. Una tarde, mientras revisaba mi celular, recibí un mensaje inesperado. Era de nuestro hijo, el mismo que nos había traicionado. Decía: «Papá, necesito hablar contigo. Sé que hice mal, pero no quiero perderlos». Mi primer impulso fue ignorarlo. La rabia aún ardía en mí. Pero luego miré a mi esposa, frágil, luchando, y pensé en lo que ella haría. Ella siempre buscaba reconciliar, siempre apostaba por la familia. Guardé el mensaje sin responder, pero lo escribí en mi cuaderno. Cuando despierte, será ella quien decida. Porque comprendí que no tenía derecho a tomar decisiones que le correspondían a los dos. Esa reflexión me dio un poco de paz.
No porque perdonara de inmediato, sino porque entendí que aún había cosas que debían resolverse juntos, y aunque su cuerpo estaba postrado, su espíritu seguía siendo parte de cada decisión. Ese día confirmé que la familia, aunque rota, aún tenía hilos invisibles que la mantenían unida, y que tal vez, con el tiempo, esos hilos podrían volver a tejerse. Esa noche, mientras me quedaba dormido en la silla, tuve un sueño extraño. En él, mi esposa caminaba hacia mí con un vestido blanco, sonriendo como cuando éramos jóvenes. Me tendía la mano y me decía, «Aún no es nuestro final». Me desperté sobresaltado, con lágrimas en los ojos. Miré a la cama y la vi tranquila, respirando con ayuda de las máquinas, pero viva. No sé si ese sueño fue un mensaje o solo un reflejo de mi deseo, pero me dio fuerzas renovadas. Me incliné y le susurré, «No te vayas, amor. Aún tenemos mucho por vivir». Y en ese instante, como respuesta, sus dedos se movieron de nuevo, débiles pero firmes. Sentí que la vida me hablaba a través de ese gesto, y comprendí que no estaba soñando solo. Ella también luchaba desde su propio silencio. Esa madrugada me quedé despierto, no con miedo, sino con esperanza, porque cada pequeño movimiento, cada señal, era una prueba de que aún había vida, y donde hay vida, siempre hay posibilidad. Al día siguiente los médicos confirmaron lo que yo ya había sentido en mi corazón. Está reaccionando mejor, lentamente, pero hay progreso. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma cansada. Abracé a mi hija con fuerza y lloramos juntos, esta vez de alivio. Entramos a la habitación y comenzamos a hablarle con más entusiasmo, como si pudiera escucharnos todo el tiempo. Le contamos planes, sueños, ideas para el futuro. «Cuando salgas de aquí, mamá, iremos al pueblo y celebraremos contigo. Haremos la fiesta que siempre quisiste». En medio de esas palabras, ella abrió los ojos por unos segundos más largos que antes. Nos miró, débil, pero consciente. Fue un momento breve, pero eterno. Mi hija se quebró en lágrimas y yo sentí que el mundo se detenía, porque en esa mirada había un mensaje claro. Sigo aquí. No me he rendido. Y supe, sin duda alguna, que la batalla aún no había terminado, pero estábamos ganando terreno. Esa tarde escribí en mi cuaderno, «El amor siempre encuentra la manera», y me juré que jamás volvería a olvidar esa verdad. Esa mañana, al ver a mi esposa abrir los ojos un poco más, comprendí que estaba frente al milagro más grande de mi vida. Su mirada, aunque cansada, se encontraba con la mía como si quisiera decirme todo lo que no podía pronunciar. «Estoy aquí», susurré, y sentí que una lágrima rodaba por mi mejilla. Mi hija se acercó y tomó su otra mano, temblando de emoción. «Mamá, no nos dejes», dijo entre sollozos. Fue un instante breve, pero suficiente para llenar la habitación de una energía distinta. Era como si la vida misma hubiera decidido darnos una segunda oportunidad. El médico entró en ese momento y al verla sonrió levemente. «Este es un buen signo. Sigan hablándole, sigan dándole motivos». Y así lo hicimos. Pasamos horas contándole recuerdos, anécdotas, planes. Cada palabra nuestra era un puente para traerla de regreso. Esa mañana confirmé algo que había olvidado en mis años de lucha, que las batallas más importantes no se ganan con armas ni estrategias, sino con amor. Y esa era la única arma que nos mantenía de pie en medio de la tormenta. Durante los días siguientes, la rutina cambió por completo. Ya no eran solo máquinas y reportes médicos. Ahora había pequeños gestos que lo transformaban todo. Un movimiento de sus labios, un parpadeo, una lágrima. Cada detalle era celebrado como una victoria. Mi hija incluso llevó flores frescas al cuarto para darle color, porque decía que mamá siempre odiaba los lugares grises.
Colocó un ramo de girasoles en la ventana, y al verlos, juraría que mi esposa intentó girar la cabeza hacia ellos. «Le gustan», dijo mi hija emocionada. Y yo también lo creí. Empezamos a llenar la habitación con pequeños recuerdos de casa. Una foto familiar, su manta favorita, hasta una pequeña radio con las canciones que siempre cantábamos juntos en la cocina. Ese ambiente se volvió nuestro refugio, una trinchera donde la esperanza se fortalecía cada día. Y mientras tanto, yo comprendía que la vida nos estaba dando una lección. No hay que esperar a perderlo todo para valorar lo simple. Porque en ese cuarto, lo que nos mantenía unidos no eran las máquinas, sino los recuerdos, el amor y la fe en que aún había futuro. Una tarde, mientras mi hija le hablaba de la escuela, yo me quedé observando su rostro con detenimiento. En esas arrugas marcadas por los años, veía toda nuestra historia. Los sacrificios, las alegrías, las noches de desvelo. Cada línea era un capítulo, cada cicatriz una prueba superada. Recordé cuando me acompañó en mi primera misión, esperándome durante meses sin quejarse, criando a nuestros hijos sola. Recordé las veces en que vendió lo poco que teníamos para que yo pudiera cumplir con mis deberes. Y ahora estaba yo aquí, devolviéndole apenas un poco de todo lo que ella me había dado. Me incliné hacia ella y le susurré: «Eres mi heroína, mi verdadero ejemplo de fortaleza. No sabes cuánto te necesito». Mientras decía esas palabras, sentí que apretaba mi mano con más fuerza que nunca. Fue como si me respondiera en silencio: «Yo también te necesito». Y en ese gesto entendí que no era solo yo quien la sostenía. Ella también me sostenía a mí, incluso desde su fragilidad. Ese día confirmé que el amor verdadero nunca se apaga, solo cambia de forma. El doctor nos reunió y nos explicó que el proceso de recuperación sería lento, lleno de riesgos, pero que estábamos avanzando. Lo más importante es que no se sienta sola, nos dijo, y yo sonreí con ironía. Eso nunca pasará, ella jamás estará sola mientras yo respire. Mi hija me miró con lágrimas en los ojos y asentó. Sabía que hablaba en serio. Esa noche, mientras me quedaba otra vez en la incómoda silla del hospital, pensé en lo injusta que había sido la vida con nosotros, pero al mismo tiempo pensé en lo generosa que era al permitirnos otra oportunidad. No todos los días uno tiene la posibilidad de ver a un ser amado regresar poco a poco de la oscuridad. Y yo estaba dispuesto a aprovechar cada segundo. Le tomé la mano y aunque ella dormía, le prometí: «Cuando salgas de aquí, te daré la vida que siempre mereciste. Ya no más sacrificios, ya no más dolor, solo paz». Esa promesa se convirtió en mi nuevo norte, y desde ese momento cada latido suyo era un recordatorio de que aún podíamos cumplirla. Una mañana, mientras la luz del sol entraba por la ventana, mi esposa abrió los ojos con más fuerza que antes. No fue solo un parpadeo, fue una mirada consciente, directa, que me atravesó el alma. «Te amo», logré decir entre lágrimas, y por un segundo juraría que sus labios se movieron formando esas mismas palabras. Fue el instante más poderoso de toda mi vida. Mi hija corrió hacia la cama, llorando de felicidad. «Mamá, te escuchamos, estamos aquí», dijo con la voz entrecortada. No importaba que los médicos aún hablaran de pronósticos inciertos, no importaba que el camino fuera largo. En ese momento, su mirada fue suficiente para devolvernos todo lo que habíamos perdido. Sentí que el tiempo se detenía, que el pasado y el futuro se unían en un solo punto, y comprendí que la vida nos estaba regalando un milagro. Me arrodillé junto a la cama y agradecí en silencio, no solo por su vida, sino por recordarme que el amor, cuando es verdadero, tiene la fuerza de desafiar incluso a la muerte. Esa tarde decidimos leerle en voz alta la Biblia, como ella solía hacerlo cada noche en casa.
Mi hija comenzó con los salmos y yo me uní con voz quebrada. No sé si entendía cada palabra, pero sé que la paz se sentía en el ambiente. Su respiración parecía compasarse con nuestras voces, como si el sonido de la fe le diera un descanso que las máquinas no podían ofrecer. En un momento, cuando leímos «El Señor es mi pastor, nada me faltará», sentí que una lágrima caía de sus ojos. Fue imposible contener las nuestras. En ese instante comprendí que incluso en la fragilidad más extrema, su espíritu seguía vivo, luchando, aferrándose al amor y a la fe que siempre nos sostuvo como familia. Esa tarde no hablamos de médicos ni de diagnósticos. Solo hablamos de esperanza. Y en ese silencio sagrado supe que estábamos siendo testigos de un renacer, porque aunque el cuerpo estuviera débil, el alma seguía fuerte. Y eso, más que cualquier medicamento, era lo que la mantenía aquí. Los días continuaron con avances lentos pero constantes. Ya no era solo un parpadeo, ahora era capaz de sostenernos la mirada por varios segundos. Cada vez que lo hacía, mi corazón latía con más fuerza, porque sabía que estaba regresando poco a poco. Mi hija y yo nos turnábamos para hablarle sin descanso, recordándole cuánto la amábamos, cuánto la necesitábamos. Un día incluso logramos arrancarle una débil sonrisa cuando le contamos la historia de cómo nos conocimos. Le dije que era la mujer más hermosa del pueblo, conté entre risas, y me respondió que necesitaba lentes. Mi hija se rió, y juro que mi esposa también lo hizo, aunque apenas. Ese gesto fue suficiente para confirmar que no solo estaba viva, estaba volviendo a nosotros. Esa tarde entendí que los milagros no siempre llegan de golpe, a veces llegan en forma de pequeñas señales que, unidas, construyen la certeza de que todo vale la pena. Y me prometí que jamás volvería a dar por sentada su sonrisa, porque esa sonrisa era el verdadero motor de mi vida. Una noche, mientras todo el hospital dormía, me quedé observándola con detenimiento. Recordé la primera vez que la vi en aquella feria del pueblo con su vestido azul y su cabello suelto. Nunca imaginé que aquella joven se convertiría en mi razón de existir, y ahora verla luchar por su vida me hacía amarla aún más. Me incliné y le dije: «Amor, si decides quedarte, prometo cuidarte como nunca antes lo hice. Pero si decides partir, prométeme que me esperarás en donde sea que vayamos después». Fue una confesión dura, pero sincera, y aunque no respondió, sentí que su mano se movía, como si aceptara ese pacto silencioso. Lloré en silencio, no de desesperación, sino de amor, porque comprendí que, aunque el futuro fuera incierto, ya habíamos ganado la batalla más importante. Nunca nos rendimos. Y esa determinación nos mantendría unidos, aquí o en cualquier otro lugar. A la mañana siguiente el médico confirmó que su estado seguía mejorando. «Es sorprendente cómo ha reaccionado», dijo. Y yo sonreí, porque sabía que no era sorpresa, era amor, era fe, era voluntad. Decidimos entonces que era momento de planear el regreso a casa, aunque aún faltaba tiempo. Mi hija y yo comenzamos a hacer listas. ¿Qué necesitábamos? ¿Qué cuidados habría que tener? ¿Cómo organizar todo? Ese simple acto de planear nos llenó de esperanza. Era como visualizar un futuro distinto, uno en el que ella volvería a ocupar su lugar en nuestra mesa, en nuestro hogar. Esa tarde, mientras le hablábamos de esos planes, vi cómo sus ojos brillaban un poco más, y comprendí que darle motivos era tan importante como darle medicinas. Porque la vida se alimenta de razones, de sueños, de metas, y ella ahora tenía muchas por las cuales seguir luchando. Esa noche, antes de dormir en la incómoda silla, me incliné y le susurré: «Amor, gracias por enseñarme lo que significa la verdadera fuerza. Gracias por luchar
incluso cuando parecía imposible. Me quedé en silencio un momento, observando cómo respiraba con un ritmo más sereno. Afuera, la ciudad seguía con su ruido, pero dentro de esa habitación solo existíamos ella, nuestra hija y yo. Cerré los ojos y sentí que, por primera vez en semanas, podía descansar un poco, porque sabía que estábamos avanzando, y mientras me quedaba dormido, pensé que la vida nos había dado una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, y que pase lo que pase, jamás volvería a olvidar lo esencial, que el amor, cuando es verdadero, tiene la capacidad de sostenernos incluso en las tormentas más oscuras. Esa certeza fue mi último pensamiento antes de caer rendido en sueños, con la mano de mi esposa entre las mías, aferrándome a la esperanza de un mañana juntos. El amanecer del día siguiente trajo consigo una calma extraña, como si el hospital entero se hubiera detenido para darnos un respiro. Abrí los ojos en la incómoda silla y lo primero que vi fue a mi esposa mirándome. No era un parpadeo pasajero, me estaba observando consciente, presente. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y me levanté de inmediato, tomándole la mano con fuerza. «Buenos días, mi amor», dije con la voz temblorosa. Ella intentó hablar. Sus labios se movieron torpemente, pero no salió sonido. Aún así, entendí cada palabra. Estaba conmigo, estaba volviendo. Llamé a mi hija de inmediato, y al verla, rompió en llanto de alegría. Ese momento fue como si el universo entero nos hubiera devuelto todo lo que temíamos haber perdido. Fue la confirmación de que el amor, la paciencia y la fe podían hacer retroceder incluso a la muerte. El médico entró poco después, sorprendido por la mejoría. Revisó sus signos vitales, observó sus movimientos y nos dijo con voz seria: «Este progreso no es común, pero está claro que la fuerza de voluntad está jugando un papel decisivo aquí. No la dejen sola ni un segundo». Sonreí, porque esa ya era mi promesa desde el inicio. Mi hija y yo nos miramos y supimos que lo habíamos hecho bien. Nunca la abandonamos. Esa tarde, mientras ella descansaba con más serenidad, recordé todos los sacrificios que habíamos hecho juntos, los años de pobreza, las batallas, los silencios compartidos, y comprendí que este renacer no era casualidad. Era el resultado de una vida entera de amor inquebrantable. La enfermera, que había estado siguiéndonos desde el principio, se acercó y nos dijo: «Ustedes son la prueba viviente de que el amor sana más que cualquier medicina». Y en ese instante entendí que no solo estábamos salvando a mi esposa, también estábamos inspirando a quienes nos rodeaban. Con el paso de los días, la recuperación continuó lenta pero firme. Ahora era capaz de mover los dedos, de girar la cabeza, de seguir nuestras voces con los ojos. Cada gesto suyo era celebrado como un triunfo, como un milagro. Una tarde, mi hija le llevó un álbum de fotos familiar y comenzó a mostrárselo página por página. Yo observaba emocionado cómo su mirada se detenía en cada imagen, como si estuviera reconociendo su vida poco a poco. Cuando llegó a la foto de nuestro aniversario número 30, en la que reíamos juntos frente a un pastel improvisado, una lágrima rodó por su mejilla. Fue imposible no llorar con ella. Ese gesto me confirmó que no había perdido sus recuerdos, que aún llevaba dentro de sí nuestra historia, intacta, como un tesoro escondido. Y entendí que no solo estaba recuperando la vida, también estaba recuperando la memoria de lo que siempre fuimos, una familia unida por el amor. Una noche, mientras me quedaba otra vez en la silla, mi hija se acercó y me dijo algo que me hizo reflexionar profundamente. «Papá, mamá nos está enseñando a no rendirnos. Ella lucha cada día y nosotros también debemos hacerlo».
Sus palabras me golpearon como una verdad absoluta. No éramos solo espectadores de su recuperación, éramos parte de ella, y comprendí que, al igual que en mis años de servicio, esta era una misión compartida, una batalla que solo podíamos ganar juntos. Le tomé la mano a mi hija y le respondí: «Tienes razón. Ella nos dio todo en vida, y ahora es nuestro turno de devolverle con amor cada sacrificio que hizo». Esa conversación, sencilla pero poderosa, me recordó que la fuerza no siempre se encuentra en los músculos o en las armas, sino en la unión de quienes creen en un mismo propósito. Y nuestro propósito era claro: traerla de vuelta, aunque el mundo entero dijera que era imposible. Poco a poco, el ambiente del hospital cambió. Las enfermeras nos miraban con admiración, los médicos hablaban de progresos milagrosos, y hasta otros pacientes se acercaban para decirnos que nuestra historia les daba esperanza. Mi esposa, aunque aún frágil, se convirtió en símbolo de resistencia. Un día, mientras sostenía su mano, pensé en lo lejos que habíamos llegado desde aquella primera noche en que entré desesperado a la sala de cuidados intensivos. Recordé la rabia contra mi nuera, el dolor de verla agonizar, la impotencia de no poder hacer nada, y ahora, al verla mirarme con un brillo en los ojos, comprendí que la vida nos estaba dando una lección más grande que todas, que el amor, la fe y la presencia constante tienen un poder que desafía la lógica. En ese instante me prometí que jamás volvería a dar por sentado un solo día, un solo gesto, un solo momento con ella, porque entendí que los milagros existen, pero requieren un precio: la entrega absoluta del corazón. Con cada día que pasaba, nuestra rutina se llenaba de nuevas señales de esperanza. Ya no era solo su respiración estable o sus parpadeos conscientes, ahora también intentaba pronunciar palabras. «Agua», dijo una mañana, y mi hija corrió emocionada a traerle un poco con una pajilla. Fue un esfuerzo mínimo, pero suficiente para hacernos sentir que el futuro estaba cada vez más cerca. Esa tarde hablamos de planes, de lo que haríamos cuando regresara a casa. Yo le prometí que le construiría un jardín lleno de flores, como siempre había querido, y mi hija le dijo que le cocinaría su platillo favorito. Ella sonrió débilmente, y esa sonrisa iluminó la habitación más que cualquier lámpara. Comprendí que no se trataba solo de sobrevivir, sino de volver a vivir con propósito, y decidí que, sin importar cuánto tiempo tomara, haríamos realidad todos esos pequeños sueños, porque después de tanto dolor, merecíamos una vida llena de momentos sencillos, pero plenos. Una tarde, cuando el sol bañaba de dorado el malecón visible desde la ventana del hospital, me incliné hacia ella y le dije: «¿Sabes por qué sigo aquí? Porque te prometí hace años que jamás te dejaría sola, y esta es mi forma de cumplirlo». Ella me miró fijamente, y aunque sus labios apenas podían moverse, sus ojos lo dijeron todo. «Gracias». Esa palabra silenciosa fue suficiente para llenar mi corazón de paz. No importaba cuán largo fuera el camino, yo sabía que ella estaba regresando. Esa tarde confirmé que la fidelidad no es una obligación, es una elección que se renueva cada día. Y yo la había renovado miles de veces desde que la conocí, porque amar, en su esencia más pura, es quedarse incluso cuando todo parece perdido. Y yo seguiría quedándome hasta el último suspiro. La noticia de su recuperación se extendió por el hospital. Algunas personas venían a saludarnos, a decirnos que nuestra historia les había devuelto la esperanza en sus propias luchas. Un anciano que estaba internado en la habitación de al lado se acercó y me dijo: «Usted me ha recordado que aún vale la pena esperar. Mi esposa también lucha, y ahora sé que no debo rendirme». Sus palabras me emocionaron,
porque entendí que nuestro dolor estaba sirviendo para algo más grande. Inspirar a Pinto sí. Otros, mi esposa, sin hablar mucho, ya estaba transformando vidas solo con su resistencia. Y yo, como su compañero de toda la vida, me sentía orgulloso de que su fortaleza no fuera solo nuestra, sino un regalo para quienes también necesitaban creer. Esa tarde confirmé que no sufrimos en vano. A veces el dolor es semilla de esperanza para otros. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños avances que se convirtieron en grandes celebraciones. El primer movimiento de su mano, la primera palabra pronunciada con claridad, la primera vez que sostuvo mi mirada durante minutos. Cada instante era un recordatorio de que los milagros se construyen con paciencia y amor. Mi hija comenzó a escribir un diario, registrando cada progreso, cada sonrisa, cada lágrima. Para que nunca olvidemos lo que vivimos aquí, me dijo. Y yo asentí, convencido de que esa historia debía ser contada, porque más allá del dolor, lo que habíamos experimentado era una prueba viviente de que el amor es más fuerte que la muerte. Esa noche, mientras escribía en mi propio cuaderno, anoté: hoy confirmé que lo imposible no existe cuando el corazón decide luchar. Y esa frase se convirtió en mi verdad absoluta. Hoy, mientras te cuento esta historia, lo hago no solo como testimonio, sino como advertencia. No esperes a que sea tarde para demostrar amor. No permitas que los silencios se conviertan en arrepentimientos. Mi esposa, contra todo pronóstico, está viva porque luchamos juntos, porque nunca nos rendimos. Y aunque el camino sigue siendo largo, ya aprendí la lección más importante de mi vida, que el amor verdadero no se mide en palabras, sino en presencia. Ahora quiero preguntarte a ti, que escuchas desde tu ciudad, ¿qué harías en mi lugar? ¿Serías capaz de quedarte en esa silla incómoda día y noche sin soltar la mano de quien amas? Piénsalo bien, porque al final todos tendremos que responder esa pregunta en algún momento de nuestras vidas. Y créeme, la respuesta definirá quién eres de verdad.